vamos a hablar de temas que tienen que ver más con la protección, la gestión y, evidentemente, lo que supone la inclusión de la Alhambra en la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? Como yo os digo, es un tema que voy a intentar, de una forma, creo que estructurada, y a ver si así lo comprendemos todos, un trabajo que se ha estado realizando para el bien Alhambra, Generalife y Albaicín, ¿no? Que tiene que ver con la actualización en general de la documentación del expediente, ¿no? Es un trabajo que nos ha llevado varios años y que viene derivado de la necesidad, ¿no?, que a través de la propia Convención de Patrimonio Mundial se ha establecido, ¿no?, para algunos bienes, en algunos aspectos, ¿no?, y otros, y no todos los aspectos para todos los bienes de la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? Voy a intentar haceros ver un poco cómo desde la Alhambra, en parte nos ha correspondido, podemos decir, liderar o aunar esfuerzos, ¿no?, para sacar adelante algunos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con esa documentación y esos requisitos que va exigiendo cada vez con más precisión lo que es la Convención de Patrimonio Mundial, ¿no? Tiene que ver con todos los aspectos que tienen que ver con los informes periódicos, ¿no?, que en definitiva lo que pretende de alguna manera es actualizar un poco la información que se tiene del bien, de los bienes que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? Por supuesto, siempre en relación a lo que ya hemos hablado esta mañana, que son las BUE, ¿no?, que en definitiva es uno de los aspectos clave que para la Convención de Patrimonio Mundial supone un bien inscrito, ¿no? Casi toda la Convención gira, ¿no?, en torno a ese concepto de valor universal excepcional, ¿no? Y de alguna manera, todos esos aspectos que confluyen, ¿no?, en esos informes periódicos son aspectos que también, por una parte, a los propios Estados miembros y a los organismos que de ellos dependen, ¿no?, les sirve para gestionar más adecuadamente, para mejorar los mecanismos y las implementaciones de lo que es la Convención del Patrimonio Mundial, ¿no? Pero no solamente a nivel, podríamos decir, más de organismos estatales o incluso autonómicos, en el caso de España, ¿no?, donde las competencias en patrimonio y en cultura están delegadas en las comunidades autónomas, ¿no?, sino también para los propios organismos gestores, ¿no? Estos procesos de actualización de los informes periódicos pues también sirven para los propios gestores para, por una parte, recopilar información para conocer mejor nuestro bien, saber también cómo ha ido evolucionando el estado de conservación del bien y cómo se ha ido implementando y cómo ha ido modificándose o no esos valores universales excepcionales, ¿no? En ese proceso de conocimiento general del propio bien, ¿no?, también ayuda en mejorar los propios procesos de conservación respecto al bien que se gestiona, ¿no? El proceso que se ha llevado a lo largo de estos años, ¿no?, que genéricamente, y además incluso desde el propio Ministerio, así en una reunión se nos expuso, es lo que teníamos informes periódicos que lo podíamos dividir en tres grandes apartados, ¿no? Lo que se denomina el inventario retrospectivo, ahora veremos en qué consiste, las declaraciones retrospectivas de BUE, ¿no?, del valor universal excepcional, y los cuestionarios, ¿no? Tienen que ver, pues, al final lo veremos, con los aspectos del informe periódico, ¿no? Bueno, sin decir que bueno, estos son todos los procedimientos de la UNESCO y de la Convención de Patrimonio son unos procedimientos muy reglados, muy tasados, incluso tasados en el tiempo, ¿no?, con unos calendarios muy cerrados, ¿no?, de todo un procedimiento, ¿no?, y que ahí lo podéis ver, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, ¿no?, y en cuanto a lo que a nosotros nos ha implicado, ¿no?, hacer durante este tiempo, yo destaco que, bueno, que ya esta mañana se ha dicho, ¿no?, la UNESCO con quien se relaciona es con el Estado, ¿no? No se relaciona ni con las autonomías, ni mucho menos con los organismos de gestión, ¿no? Directamente el Estado parte es con el que tiene la interlocución directamente en la UNESCO. Pero, en el caso de España, va a ser a través de la autonomía y posteriormente saltando a los órganos gestores como se va a ir produciendo esa cadena de relaciones, ¿no? Esto hace que al final
toda la documentación que se genera en los 3 aspectos que yo he comentado, ¿no? Por una parte, desde el Estado se va transmitiendo a las autonomías y de estas a los órganos gestores cuáles son los documentos que deben de ser reformados y actualizados. Desde estos órganos gestores, como en el caso de la Alhambra, se transmiten, en unos casos se ha transmitido directamente al Ministerio, como es el caso de los cuestionarios, o en otros casos, como las modificaciones o las actualizaciones de los planos de la cartografía a la autonomía. Bueno, eso el Estado al final, bueno, como ahí se ve en el gráfico, lo envía al Centro de Patrimonio Mundial, que a su vez, a través de los órganos asesores, que ya se ha comentado esta mañana, pues se revisa la documentación y se produce un proceso donde al final, si hay algún aspecto que corregir o precisar, en esa cadena de ida y vuelta termina otra vez en el órgano gestor, ¿no?